Ahí está. Gracias, Nicole. Y entonces para una tubería que tenga varias capas, al igual que en las placas planas, el objetivo de las varias placas es el control de la energía, ¿no? Ya sea que se mantenga dentro del sistema, dentro de la tubería, o que fluya del exterior al interior. ¿Sí? En caso de que tengamos un fluido frío dentro de la tubería, no queremos que se nos caliente con el medio ambiente, igual, el flujo de energía puede ir en cualquier sentido, dependiendo de las temperaturas. Entonces, siempre buscamos recubrirlos con materiales aislantes, ¿sí? No se deja el material aislante solito, ¿no? Siempre se recubren con un pequeño tubito de lámina delgada, sobre todo lámina inoxidable para que no estén las tuberías todas oxidadas, ¿no? Para contener los tubos de aislamiento, porque puede ser corcho. El corcho, el poliuretano, que es un polímero, que el medio ambiente se los va comiendo, tienen una reacción química con el oxígeno del medio ambiente y se van desbaratando, se hacen polvo. Entonces los cubrimos con una pequeña chaquetita, les llaman, una chaqueta, un enchaquetado de una lámina, y nosotros vemos las tuberías gordas, así que van brillosas, como si fueran, pues, de lámina, ¿no? Lámina oxidada, van recubiertas. Y en el interior va la tubería principal con los diferentes aislamientos. Así se estructura, ¿no? Entonces hacemos el mismo estudio que con una placa, y va a ser la sumatoria de las resistencias de cada una de las diferentes tuberías en mi ecuación de Fourier. Claro, sabemos que para una tubería el área es el área media logarítmica. Por lo tanto, tendremos que calcular las áreas medias logarítmicas en función de las áreas interiores y exteriores de ese sistema, ¿no? Si tenemos una tubería recubierta con otra capa, pues vamos a tener tres áreas, ¿no? El área interna, el área intermedia y el área externa. Cuando tenemos aquí está, ¿no? Cuando tenemos varias tuberías, tenemos un área interna, en este sistema tenemos un área intermedia aquí, otra área intermedia aquí y luego un área externa. Por lo tanto, tendríamos que estimar área 1, área 2, área 3, área 4. Y ya con ellas sacar las áreas medias logarítmicas para poder aplicar mi ecuación, que aquí pues podemos ver, se nos vuelve un choricito, ¿no? Mientras más capas haya, como está aquí, 1, 2, 3 capas aquí. Podemos calcular las resistencias por separado, por lo que les comentaba el otro día, ¿no? Podemos calcular cada una de las resistencias y simplemente sustituir los valores, ¿sí? Cuando ya estemos trabajando con convección dentro de estas mismas ecuaciones, es lo más conveniente que podemos hacer, calcular todos los parámetros por separado, porque así si en un determinado momento tenemos una duda sobre el resultado y queremos ver qué diferencia tenemos o con un compañero o preguntarme a mí, maestro, ¿y cuánto le dio la resistencia? Es más fácil ubicar cada parte de la ecuación y decir, ¿cuánto te dio la resistencia en B? No, pues tanto. ¿Cuánto te dio la resistencia en C? ¿Y cuánto te dio el valor de convección? ¿Y cuánto te dio el valor de convección externa? Y de esa forma podemos ubicar fácilmente algún dato que esté calculado en forma errónea, ¿no? Que tenga algún detalle. Porque si no se nos hace un chorizo. Incluso para mí revisar los exámenes y eso, pues es complicadísimo. Y más cuando, si no tenemos una buena habilidad ahí para ordenar los datos y calculamos, solamente Dios sabe dónde puede haber habido alguna equivocación, ¿no? Entonces, como recomendación, calculemos todos los parámetros independientes y ya después los sustituimos en la ecuación principal. Y de esta forma podemos tener un mejor reconocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Detección. Entonces, la ecuación es simple, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido. Directamente nos dice que un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable nos da la K. En este caso es un valor absoluto, no es una función. Y nos da las dimensiones de esa tubería de paredes gruesas, dice. Lo cual significa que no va a ser como en el ejemplo que hicimos, que vimos que la K
que la K media era el área media logarítmica prácticamente era igual al área media. Cuando el tubo sea muy delgadito, no nos vamos a preocupar en estar calculando áreas medias logarítmicas. Vamos a hacer áreas medias aritméticas. Pero cuando vemos que el espesor es muy delgado, ¿no? Sobre todo cuando ya tenemos que hacer un montón de cálculos, pues lo que se pueda simplificar es bueno. Aquí vamos a ver ahorita el espesor de este tubo, por ejemplo. El otro mirábamos que era muy delgadito, ¿no? Cuando hicimos ahí la resta del espesor. Vimos que era pues muy delgadito, ¿no? Era como 1,5 milímetros, algo así, la lámina muy delgadita. Y nos da la dimensión interna, es de 1 pulgada, ¿no? 0.0254 metros. Y fíjense que tiene el doble de diámetro externo. 0.0508 es el doble, lo cual significa que es bastante grueso, ¿no? Aquí podemos probar sacar el área media y el área media logarítmica y vamos a ver que sí son diferentes, ¿no? Dice se recubre con una capa también de 1 pulgada, pero esta es una capa, ¿no? No es un diámetro, es una capa. De aislante de asbesto y nos da su conductividad térmica. La temperatura de la pared interna y nos da la temperatura de la pared externa. Quiere decir que este fluido va caliente, queremos evitar que se pierda calor hacia el exterior. Y nos da la longitud, un pie, 305 metros. La tubería, la calcula la pérdida de calor y la temperatura en la interfaz entre el metal y el aislante. ¿Ok? Entonces, voy a poner pizarrón, hacer el diagrama y vamos a ir calculando cada uno de los componentes de la ecuación. Tenemos ¿llevan laboratorios ustedes? No recuerdo. Si llevan laboratorios. De físico-química nomás. Van a volver, ¿no? Laboratorio. Todos los laboratorios de ambiental. Todas las materias, todos los laboratorios que llevan el... ¿En serio, profe? Y fíjense, es un plan piloto y se va a hacer únicamente con ambiental y otra carrera. Son 2 carreras las que van a regresar nada más, como un plan piloto para establecer las condiciones y todo. Y ¿Por qué? pues, somos los consentidos de ITESCA. Profe, vamos a volver a laboratorios aunque no usemos pues laboratorio. O sea, por ejemplo, en físico-química trabajamos en computadora. De todas maneras, vamos a volver. Sí, porque que yo me acuerdo, hay como unas 4 prácticas de físico-química que se hacen en el laboratorio. Lo que pasa es que no las han visto porque no hay laboratorio. Y las tienen que hacer ahí en el laboratorio. O sea, ese laboratorio tiene como yo me acuerdo, ¿no? Unas 4 o 5 prácticas muy buenas que se hacen en el laboratorio. Se hacen acá en el laboratorio del edificio 7, en el 700. Entonces, no sé, probablemente ahí su maestro David les va a comentar si... Pero a mí ya me avisaron que me prepare porque regreso al laboratorio. En una semana. Esta semana yo estoy dando laboratorio de química inorgánica para los de primero. Y realmente sí me interesa volver a ese laboratorio porque pues es el primer contacto que tienen los chicos y las chicas ahí con el instrumental y todo, y haciéndolas así virtuales, pues como que no checa. ¿No? Y bueno, pero es el único que lleva, ¿no? ¿Sabes? Sí, profe. No más. De físico-química. Que no quieren volver. Sí, porque O se les complica ahorita por la situación de que ya estamos programados en otra forma, ¿no? Pudiera ser también. Pero es que de todos modos si nos tocaría volver no sería todos los días, ¿no? Nomás uno que otro día. Llevarían laboratorio un día, una vez a la semana, ¿no? Y como les digo, se hacen pocas prácticas, a lo mejor una práctica cada 15 días. Y luego pues ya vamos a la mitad del semestre, pues ya, ¿qué quedan? 10 semanas, más o menos. Más o menos, vamos en la quinta, sexta semana. Así es que, ya. Para que vayan a ver allá las lagartijas que ya se convirtieron en dinosaurios allá en el cielo. Tengan cuidado, se lo vayan a comer. Les van a quedar una lagartija allá en las escaleras. ay, no, qué miedo, profe.
De lo que, a ver, les digo lo que va a estar interesante. Muy bien. Entonces, ¿ya tomaron los datos, verdad? ¿Todo bien? Vamos a ver entonces. Bueno, lo voy a poner y ya pongo el este va a ser la 0. Este va a ser el otro. Lo dice, bueno, las Ks, 21.63 para la 0. Watt sobre metro Kelvin. La cálida aislante, punto 24.23. Tiene más unidades. Temperatura interna, 811, 310.8. 310.8 Kelvin. 811, mucha diferencia. Un pie de longitud, 305 metros. ¿Qué más? Adelante, bla, bla, bla. Ah, diámetro interno, 0.0254. Y el doble para el diámetro externo, 0.0, 500, 508, 0, 508 metros. El diámetro externo. Aquí de la transferencia de calor. No se puede. Muy bien. Vamos a poner el presentar. Presentas. Aquí estás.
La resistencia del aislante y la resistencia del... ¿Cómo se ve mejor? Del acero. Se ve mejor. Pues vamos a calcular primeramente la resistencia, las áreas, ¿no? Sabemos que la resistencia es igual al espesor entre la conductividad por el área media logarítmica. Por lo tanto, necesitamos calcular primeramente las áreas medias logarítmicas. Vamos a calcular primero este. Área media logarítmica. Para calcular el área media logarítmica es área 2 menos área 1 entre el logaritmo natural de A2 entre A1. Entonces necesitamos las áreas. Y área es igual a 2pi RL. 2pi RL. Entonces vamos a calcular esta área y esta área. Como le puse temperatura 1, vamos a poner área 1 al área de adentro. Le puse temperatura 2 aquí, le vamos a poner área 2 al área intermedia y le vamos a poner área 3 al área más externa, ¿no? Para tenerlos que concorden con los subíndices que sean correspondientes. Profe, ¿puede bajar tantito el teléfono? A lo bajo. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces vamos a calcular. Calculamos las áreas. Área 1 ser igual a 2pi por el radio 1. ¿Cuánto vale el radio 1? Punto 0. La mitad de este, ¿no? Porque estos son diámetros. Por 100. 0.0127. 0,120. 27. 22. 27, profe. 27 Ajá. metros por la longitud. Punto 305 metros. Esto va a ser el área 1. El área 2 vamos a calcular de la misma forma. Pues hay que determinar el radio 2. Bueno, primero, ¿cuánto da eso? Da 0.0243 metros cuadrados. Vamos a calcular. Para calcular el área 2 necesitamos el radio 2. ¿Verdad? Pero el radio 2 no lo conocemos. ¿Cuánto es el espesor que dice que tiene el recubrimiento? ¿Una pulgada? Me acordaba del espesor. Voy a borrar eso. Voy a poner más claro. Son muchas rayas. Se me copió mucho. Voy a poner los puros diámetros. Este es el diámetro interno para la tubería de acero. Este es el recubrimiento, ¿no?
Este va a ser el diámetro externo. Flecha más grande. Voy a poner con negro este. Y el recubrimiento dice que tiene 0.0254 metros. El recubrimiento tiene ese espesor, o sea, es lo grueso del recubrimiento, ¿sí? Entonces, ya sacamos el área interna con el radio interno, ¿no? Podemos sacar el área intermedia con el radio externo de la tubería de acero. Ya. Con esta distancia, ¿no? Que sabemos que mide la mitad de esto, mide 0.0254. Entonces, esta va a ser mi área 1, mi área 2 y mi área 3. El área 2 va a ser 2pi por el radio, que es la mitad del diámetro externo de la tubería de acero, 0.0254 metros, por la misma longitud. Lo que den. ¿Sí? ¿Con todo eso? Ese es el diámetro. No es el diámetro externo, es el diámetro externo de la tubería de acero, ¿no? Profe, Nos va a dar lo doble de lo de arriba, ¿no? profe. Sí. Es que en el área 1 era 0.0243, pero puso 0.0246. Sí. Muy bien. El área 2 da 0.0486. ¿486? Ajá. Sí, debe ser el doble, ¿no? Entonces ya podemos sacar el área exterior. Para el área exterior, el área 3, ¿cuánto mide el radio? El radio, voy a poner acá, va a ser hasta acá afuera, ¿no? Por lo tanto, va a medir el radio exterior de la tubería de acero más el espesor del aislamiento, ¿sí? El radio 3 es igual al radio 2 más el espesor. El radio 2 es 0.0254 más 0.0254. Radio 3 es igual a 0.0508. Si checan cómo salió ese radio. Esa es la distancia primero, ¿va? Como que queremos el radio desde hasta afuera. Es esta distancia primero, que es el radio 2 más el espesor. Es el radio 2. Y este es el espesor. Por lo tanto, va a ser 0.0508 metros por 0.305. A mí me dio 0.973. 0.973. Ok. Y ya tenemos las tres áreas. 973. Ya podemos sacar entonces el área media logarítmica. Va a haber dos áreas medias logarítmicas, ¿va? El área media logarítmica para el acero
y el área media logarítmica para el recubrimiento. Por lo tanto, el área media logarítmica para el acero, tengo como A va a ser igual al área 2 menos el área 1 entre el logaritmo natural de A2 entre A1. A ver cuánto les da. Y el área media logarítmica del aislante va a ser igual el área 3 menos el área 2 entre el área media logarítmica del aislante. Y eso da, a ver, $0.0350. a ver, ya pongo aquí 1,4.03 ¿qué? 50. Sí, 0.350 metros cuadrados. ¿Y el otro? da negativo. No, no puede haber áreas negativas. ¿Y por qué está negativo? El área 3 es mayor que el área 2. A lo mejor lo tienes al revés. ¿Cuánto te dio? Aunque sea negativo. No sé, lo borré. Es que creo que le apliqué algo mal. Es que probablemente el número sí era correcto, pues, pero te dio negativo. Bueno, vamos a ver. Área 3.0973. Eso por Profe, es que al darle el logaritmo a la división se vuelve negativo. Entonces arriba también se vuelve negativo. Es que si los inviertes, se invierte todo, ¿no? O sea, mira. Punto Ya me 09. dio positivo, es que le había puesto, en vez de, en el logaritmo lo había restado y no dividido. Me da 0.0701. Punto 0,705. Y los momentos, si los invierten, si dicen, pues no sé cuál es área 1 y cuál es área 2, supongamos, y lo invierten, pero también se invierte, que digan, el área 1, el área 2 va a ser 0.0973 y el área 2 va a ser, el área 2 va a ser 0.0973 y el área 3 va a ser 0.0486, pero tuvieras invertidos, no pasa nada, lo sustituyes, abajo te va a dar negativo, pero arriba también te va a dar negativo. Y ya te queda positivo, el mismo valor. No pasa nada. Y ustedes
que se sustituyan como son, ¿no? Entonces ya tenemos las áreas medias logarítmicas, las dos. Entonces ya podemos calcular la resistencia para el acero. ¿Sí? La pura resistencia, la resistencia A del acero. Va a ser el espesor. Sabemos que tu espesor es 1 pulgada, ¿no? El espesor, pero son diámetros, ¿verdad? Diámetros, ¿no? Entonces es la mitad de 1 pulgada su espesor, ¿no? Porque si divido los diámetros, tengo que dividir entre 2. Si resto los diámetros. Porque me da 2 veces el espesor. O sea que en el radio ya tenemos los radios, ¿no? Resten los radios nada más. Les va a dar media pulgada. ¿Ya? Radio 1, ¿cuánto era? 0.0254, ¿no? Radio 2 y el radio 1, 0.0127. Le va a dar 0.0127. La mitad de 1 pulgada. Ese es el espesor de la tubería. Eso lo vamos a dividir entre la conductividad 21.63 y también divide el área media logarítmica 0.0350. 0.0168, la resistencia del acero. Voy a borrar aquí, esto ya no lo necesitamos. Resistencias. Resistencia del acero, el espesor, pero ya tenía acá, ¿no? Espesor entre K, entre área media logarítmica, para no consumir más pizarrón. El espesor es esto, lo grueso del tubo. Si resto los diámetros, tengo que dividir entre 2 porque me da 2 espesores. Resto los radios, va a ser 0.0127 metros. Entre la K, 21.63. Y el área media logarítmica, 0.0350 metros cuadrados. Sabemos que debe ser Kelvin entre watt. ¿Ah? Metro cuadrado. Kelvin metro cuadrado. Kelvin entre watt. Profe, a mí me da 0.160, perdón, 0.0167. Okay. Bien. Kelvin entre watt. Haciendo lo mismo para la resistencia en el aislante. Que para este caso le puse ahí. El espesor del aislante tiene 1 pulgada, ¿no? 0.0254 metros. Su conductividad era 0.230 y tantos. 0.2423. 0.2423. Watt sobre metro Kelvin. Por la área media logarítmica, 0.0701 metro cuadrado. La resistencia del aislante.
1.49. 54. Sí, profe. Muy bien, Kelvin sobre watt. Entonces ya tenemos las resistencias. Hay que calcular el calor. Y el calor pues va a ser delta T, temperatura inicial menos temperatura final. Tenía 811 y afuera 310.8. Entonces, voy a poner acá. Lo necesitamos. Calor. Q. El calor. 811 menos 310.8. La sumatoria de las resistencias. 0.0. 167 más 1.49, 54. Y unidades de Kelvin sobre watt. Van a ser watts. Me dio 330.79. 330.70. Sí. Y ya nos faltaría calcular la temperatura intermedia. Ya sabemos que podemos utilizar una fracción de la ecuación. Puede ser la del tubo de acero con la temperatura interior, no conoceríamos la temperatura 2, y con la resistencia únicamente de la tubería de acero. Y eso es igual a este calor, ¿no? El calor que pasa a través de cada una de las tuberías o de los espesores siempre es el mismo. Entonces podemos igualar a este calor. Nos quedaría siempre la única incógnita, la temperatura. O lo pueden calcular con el recubrimiento, donde conocen T3, pero no conocen T2. Entre la resistencia del recubrimiento. Y les da lo mismo. Siempre da la temperatura. ¿Alguna pregunta, joven? ¿Hay dudas? ¿No va? No, profe. Ok, muy bien. Qué bueno. Entonces calculen la temperatura T2. Ya me dicen cuánto les da el próximo lunes, martes, ¿no? ¿Tenemos clase? A ver. El lunes. Y el lunes me dicen cuánto les da. Debe de estar muy cercana a los 800, perdón, muy cercana a los 310 puntos del medio, ¿no? Porque el calor se conduce muy rápido en el acero, pero se choca con la pared de recubrimiento y de ahí empieza a caer el calor. Bueno, la temperatura en forma importante hacia afuera, ¿no? Afuera está a 310, ¿no? Ya no creo si era caliente o frío. Recuerden que da lo mismo, ¿no? Lo que cambia es el sentido del calor, ¿no? Ok, entonces nos vemos al ratito. Cuídense en esta hora. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Ahorita nos vemos. Bye bye.